El proceso de hominización. Los gorilas, los chimpancés y los seres humanos formamos parte de un grupo de mamíferos llamado primates. Tanto esas especies como nosotros descendemos de un antepasado común. El proceso de hominización empezó cuando surgió en el este de África una especie de primate bípedo, es decir, que caminaba de forma permanente sobre sus extremidades inferiores. Por esta característica, a sus miembros se los considera los primeros homínidos. Los cambios anatómicos más importantes en el proceso de hominización fueron los siguientes. El bipedismo, debido a cambios en la anatomía de la pelvis y del cráneo. La posición erguida permitió a los homínidos desplazarse solo con las extremidades inferiores y usar las superiores para manipular y fabricar herramientas. Desarrollo del pulgar oponible, es decir, la capacidad de oponer el pulgar al resto de los dedos de la mano. Esto permitió sostener objetos con seguridad y facilitó la realización de trabajos manuales y herramientas con gran precisión. Progresivo crecimiento del cráneo y del cerebro. Y finalmente, aparición de la frente, que se relaciona con un aumento de la inteligencia. Cambios en la laringe, que hicieron posible el desarrollo del lenguaje. Disminución progresiva del tamaño de la mandíbula y los dientes, y aparición del mentón. La prehistoria comenzó cuando aparecieron los seres humanos y terminó cuando surgió la escritura. Como de este larguísimo periodo de tiempo no se dispone de documentos escritos, para estudiarlo se usan otras fuentes históricas, como los restos humanos o las herramientas. La Edad de Piedra consta, a su vez, de dos periodos. Paleolítico, que significa piedra antigua. Comenzó hace 2,5 millones de años. Se divide en tres etapas: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Le sigue una fase de transición, el Epipaleolítico. Neolítico, que significa piedra nueva. Empezó en torno al año 8000 a.C., cuando aparecieron la agricultura y la domesticación de animales. La prehistoria es el periodo de la vida de la especie humana anterior a la aparición de los documentos escritos. La prehistoria se divide en varias etapas según la evolución tecnológica de las herramientas que se han encontrado. La primera se denomina Edad de Piedra porque de ella se han conservado sobre todo herramientas de este material. En un primer momento, estos objetos se hicieron de cobre. Esto ocurrió en torno al año 4000 a.C. Luego se elaboraron de bronce, hacia el año 3000 a.C. Finalmente se produjeron de hierro, alrededor del año 1500 a.C. Las fechas de inicio y fin de cada uno de estos periodos se establecen en función de unos avances concretos, por lo que son distintas en cada región y suelen modificarse a menudo debido a nuevos descubrimientos. En el Paleolítico, los utensilios de piedra se obtenían golpeando unas piedras contra otras para fracturarlas. En este caso, se habla de objetos de piedra tallada. En el Neolítico, los útiles de piedra, después de tallarse, se frotaban con otra piedra más dura para alisar la superficie. Se habla así de piedra pulimentada. Aquí podemos ver distintas herramientas correspondientes a la Edad de Piedra y a la Edad de los Metales. El Paleolítico es, con diferencia, el periodo más largo de la prehistoria. Abarca el 99,5% de la historia completa de la humanidad. El hecho que lo inicia es la aparición de herramientas de piedra, hueso y madera. Se divide en tres etapas de distinta duración. El Paleolítico inferior, desde hace 2,5 millones de años. En este periodo únicamente se tallaban las piedras, es decir, se transformaban a base de golpes. Las primeras herramientas aparecen en el Valle del Rift, África, y se usaban para despedazar animales y cortar leña. Se relacionan con los Australopithecus y las primeras especies del género Homo, el Homo habilis y el Homo erectus. Este último aprendió a hacer bifaces.
El Paleolítico Medio, desde hace 125.000 años, se corresponde con el Homo neanderthalensis. Los miembros de esta especie vivieron en Europa y el oeste de Asia. La tecnología mejoró y comenzaron a elaborarse cuchillos y raspadores. El Paleolítico Superior, desde hace 40.000 años hasta hace 10.000 años, se vincula al Homo sapiens. En este periodo, la talla se volvió más evolucionada y aparecieron nuevos tipos de herramientas de piedra, marfil, hueso y madera, perforadores, puntas de flecha, arpones, azagallas, propulsores, agujas, etc. El Epipaleolítico, desde el año 8000 a.C., fue una etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, que refiere a Europa y a la península ibérica. A medida que subieron las temperaturas y los hielos retrocedieron en estas regiones, se fueron incorporando algunos avances del Neolítico, aunque no todos. Las herramientas fueron similares a las de la etapa anterior, pero se hicieron más pequeñas. El Paleolítico es, con diferencia, el periodo más largo de la prehistoria. Abarca el 99,5% de la historia completa de la humanidad. El hecho que lo inicia es la aparición de herramientas de piedra, hueso y madera. En el Paleolítico, los homínidos vivieron en unas condiciones muy difíciles. Tuvieron que soportar periodos de frío extremo, llamados glaciaciones, que se alternaron con otros intermedios de temperaturas más suaves que reciben el nombre de interglaciares. Fueron carroñeros, es decir, compitieron con hienas y buitres por comer los animales muertos. Después, vivieron de la recolección de frutos silvestres, de la caza de animales salvajes como ciervos, renos, bisontes, caballos, mamuts y también de la pesca. Los primeros homínidos eran depredadores, porque los recursos que consumían los tomaban directamente de la naturaleza y no los reponían. Su economía era de subsistencia, ya que tenían lo justo para sobrevivir. La mortalidad era muy alta, sobre todo entre los más pequeños, y no vivían muchos años, es decir, la esperanza de vida era baja. Gracias al control del fuego, su situación mejoró mucho. Pudieron enfrentarse a otros depredadores, iluminarse, calentarse y cocinar los alimentos. Los homínidos del Paleolítico se organizaban en grupos pequeños denominados clanes, unos 10 individuos, cuyos miembros estaban unidos por lazos familiares. Varios clanes con antepasados comunes formaban una tribu. Entre sus miembros no había diferencias sociales importantes. La caza se realizaba en grupo, algo imprescindible para capturar grandes mamíferos. Se provocaban estampidas para que las manadas se dirigieran hacia trampas naturales, pantanos, barrancos o artificiales. Estas actividades requerían coordinación entre los cazadores, por lo que es probable que favorecieran el desarrollo del lenguaje. Los habitantes del Paleolítico se trasladaban en busca de animales a los que cazar, por lo que llevaban una vida nómada. Habitaban al aire libre, en chozas hechas con ramas y pieles o en cuevas que les servían de refugio. Se vestían con las pieles de los animales que cazaban, de los que aprovechaban todo, incluso los colmillos y los cuernos, que les servían para la fabricación de instrumentos o adornos. La religión surge cuando los humanos intentan dar respuesta a fenómenos de la naturaleza inexplicables para ellos. Los neandertales fueron los primeros en enterrar a sus muertos hace 100.000 años. Es posible que creyeran en un alma o espíritu inmaterial que seguía existiendo después de la muerte. Esta es la manifestación religiosa más antigua. En ocasiones, junto con el cadáver, se colocaban objetos como joyas o herramientas. Esto se denomina ajuar funerario. Puede que practicaran rituales mágicos con el fin de tener éxito en la caza. Al parecer, los hacían en las cuevas, por lo que podemos pensar que para ellos estos lugares eran santuarios. Las primeras manifestaciones artísticas que conocemos tienen una antigüedad de unos 35.000 años.
Pertenecen por tanto al Paleolítico Superior. Destacan las pinturas rupestres y el arte mueble o mobiliar. Las pinturas rupestres se realizaron en las paredes rocosas de las cuevas de muchos lugares. Sobresalen dos regiones de estilos y épocas distintos. La zona franco-cantábrica. Las pinturas datan del Paleolítico Superior. Revisten particular importancia las de Altamira, en Cantabria, y las de Lascaux, en Francia. Se hicieron en el interior de cuevas y eran polícromas, es decir, usaban varios colores. Estos se obtenían mezclando polvo de mineral con huevo o grasa para darles consistencia. Los artistas paleolíticos pintaron animales aislados con un estilo naturalista, es decir, intentaron representar la naturaleza tal y como la veían. Usaban los salientes de la pared para dotar de relieve al dibujo. La zona levantina de la península ibérica. Las pinturas datan del Epipaleolítico. Destacan las pinturas de Valtorta, Castellón o Cogul, Lleida. Se hicieron en abrigos rocosos, cuevas poco profundas. Usaban pocos colores, llegando a ser monocromas, de un único color. Dibujaban composiciones en las que aparecían figuras humanas y animales en escenas de caza. El estilo era esquemático, es decir, de trazos imprecisos. Su intención no era reproducir fielmente la realidad, sino plasmar una escena dando sensación de movimiento. El Paleolítico en la península ibérica. En el Paleolítico inferior, el yacimiento más importante de la península ibérica y uno de los más importantes del mundo es el de Atapuerca, en Burgos. En él se han encontrado numerosos restos de homínidos, entre ellos los únicos del Homo antecesor. Durante el Paleolítico medio, la península estuvo habitada por neandertales, como se ha comprobado en los yacimientos de Gibraltar y el Sidrón, en Asturias. En el Paleolítico superior, los Homo sapiens realizaron las pinturas rupestres de la región franco-cantábrica. Las más destacadas se encuentran en las cuevas del Castillo y Altamira, ambas en Cantabria, Tito Bustillo, Asturias, y Santimamiñe, País Vasco. Durante el Epipaleolítico se desarrolló en el litoral mediterráneo de la península ibérica la pintura rupestre levantina. Ejemplo de ello son las pinturas de Cogul, Lleida, Valtorta y Cueva Remigia, ambas en Castellón, y las de la Araña en Valencia. Este estilo continuó durante el periodo siguiente, el Neolítico, en algún caso en las mismas cuevas. Si has llegado hasta aquí y te ha resultado útil el vídeo, pulsa like. Y para estar al tanto de nuevos vídeos, no dudes en suscribirte. Pueden encontrar más recursos en la descripción del vídeo. Adiós.